Buenas tardes para todos y todas nuevamente. Bienvenidos a este curso de Psicología Educativa. Mi nombre es Irina Granados y los voy a estar acompañando en este segundo módulo del curso de Psicología Educativa, donde veremos el ciclo vital en el contexto educativo. Como mencionaba anteriormente, en este curso de Psicología Educativa vamos a abordar o vamos a brindar las herramientas que nos permiten identificar cuál es nuestra función y cuáles son los roles que nosotros tenemos en este contexto educativo. En este siguiente módulo vamos a profundizar lo que es el ciclo de vida en el contexto educativo, qué es el ciclo de vida, qué es el desarrollo humano y algunos aspectos importantes que vamos a tener en cuenta. Acá en este módulo vamos a identificar específicamente lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. En nuestro siguiente módulo vamos a hablar del desarrollo social, el desarrollo moral y el desarrollo físico, complementando el proceso de evaluación dentro del proceso de psicología educativa. Vamos a encontrar que en la psicología educativa hay unos principios de la orientación con los cuales nosotros nos vamos a guiar para realizar nuestras funciones. El primer principio que vamos a encontrar es la prevención. Esto lo hacemos a través de diferentes talleres o de diferentes funciones que nosotros vayamos a hacer o actividades que realicemos que permitan la prevención de posibles conductas de riesgo en nuestros estudiantes. También debemos tener en cuenta que esta prevención lo que busca es promover conductas saludables y afrontar situaciones y fortalecimiento interior. Esta generalmente está dirigida a los grupos y pues debemos tener en cuenta que reduce factores de riesgo, tiene en cuenta la multiculturalidad y los destinatarios deben ser agentes activos del cambio, es decir, que esta información y estas actividades que realicemos realmente lleguen a los estudiantes y a la población con la cual nosotros queremos trabajar. El siguiente aspecto que vamos a tener en cuenta es la intervención social. Esta intervención social es muy interesante para nosotros dentro de nuestro contexto, porque como hablábamos en el módulo anterior, nuestro contexto no es una isla aparte, nuestro contexto se encuentra, o nuestra institución se encuentra en un contexto social. Entonces, es identificar las condiciones ambientales y contextuales que influyen en nuestra institución educativa y identificar cómo podemos modificar aspectos relativos a la organización del centro educativo y su contexto social. Por ejemplo, lo que hablábamos de los voluntariados o bueno, en el colegio, por ejemplo, el servicio social. Entonces, la idea es que también en nuestros estudiantes fomentemos una actitud activa que promueva cambios con el fin de lograr pues, esos objetivos de mejorar nuestra comunidad. Mejorando nuestra comunidad también podemos mejorar aspectos sociales. La idea es que también podamos resolver conflictos desde la dialéctica, o sea, que nuestros estudiantes aprendan a comunicarse. Por ejemplo, un programa muy importante del que hablábamos, del programa Hermes. Este programa lo que permite es fortalecer esos canales comunicativos, mejorar la solución de conflictos y buscar de pronto un intermediario, en caso de ser necesario, para que nos ayude a resolver estos problemas. Y el último punto que vamos a tener en cuenta, o el principio que vamos a tener en cuenta, que es el que nos trae a esta sesión el día de hoy, es el del desarrollo. En este concepto de desarrollo, o en este principio, perdón, de desarrollo, vamos a encontrar que debemos tener en cuenta todo lo que es el acompañamiento al individuo durante todo el desarrollo con el fin de lograr un crecimiento personal. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a encontrar que desde muy pequeña edad, en los colegios generalmente es a los 4 años, desde los 4 años en adelante, nosotros vamos a encontrarnos en ese contexto educativo y nosotros como institución debemos apoyar o ayudar en ese desarrollo a nuestros estudiantes. Acá vamos a encontrar el concepto del ciclo vital, donde vamos a desarrollar unas competencias para afrontar situaciones en cada una de estas etapas de desarrollo, ¿cierto? Que sean adaptativos y le permitan al estudiante crecer en cada una de sus etapas de desarrollo. Para esto, pues vamos a tener en cuenta todo lo que es la diferencia entre el ciclo vital y el desarrollo humano, iniciando con la definición de desarrollo que nos da Papaya. Yo les recomiendo que lean este libro que es de desarrollo humano. La autora se llama Diane Papaya, la última edición es del 2017. ¿Por qué? Porque habla de cada uno de los aspectos
a profundidad de los que vamos a hablar hoy desde cada una de las etapas de desarrollo. Entonces, tengamos en cuenta este libro y el de Virginia Woolf que también se los voy a mencionar más adelante, quienes tienen unos textos maravillosos sobre lo que es desarrollo humano y pedagogía y psicología educativa. Teniendo en cuenta esto, o retomando esta información, el desarrollo humano es el estudio científico de los procesos del cambio, ¿cierto? Es decir, desde la niñez hasta la adolescencia, el adulto joven, el adulto intermedio y el adulto tardío. Y la estabilidad durante el ciclo vital. Cada uno de estos cambios, de estas etapas de desarrollo, tiene unos cambios y unas características específicas que son las que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno o adaptarnos al medio. Vamos a encontrar el ciclo vital, ¿cierto? Como el concepto del desarrollo humano, esto es del desarrollo del ciclo vital. Concepto del desarrollo humano como proceso de toda la vida, que puede ser estudiado científicamente, ¿cierto? El ciclo vital vamos a iniciar desde que la persona nace hasta que la persona muere, ¿cierto? Por eso es un ciclo. Entonces, este ciclo tiene en cuenta todo lo que es el desarrollo humano, todas las características que vamos a ver el día de hoy y en el próximo módulo, y esto nos indica que hay algunos aspectos, por ejemplo, el desarrollo físico lo podemos estudiar científicamente. Digamos, desde el desarrollo social hay unas teorías como la teoría de Colbert, que la encuentran en otros módulos, y pues a partir de los cuales podemos estudiar estos cambios que tenemos o que tienen los seres humanos a lo largo de su ciclo vital. Encontramos que en las etapas del desarrollo del ciclo vital encontramos primero la niñez. La niñez va de los 0 a los 11 años. Sin embargo, vamos a encontrar esta división que nos presenta Papaya, y es una, la infancia de los 0 a los 3 años, la niñez de los 3 a los 6 años y una niñez media de los 6 a los 11 años. ¿Por qué a los 11 años? Porque ya ahí iniciamos la pubertad, ¿cierto? Y ahí iniciamos con los cambios en la adolescencia. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta dentro de esta niñez. Tenemos una etapa inicial o una etapa anterior, que es la etapa prenatal, pero en esta no nos vamos a enfocar, pues estamos hablando de un contexto educativo, no podemos intervenir en la prenatalidad. Entonces vamos a encontrar que esta niñez tiene unos cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Cada una de estas etapas que les estoy mencionando tiene unas características específicas. No vamos a entrar a verlas ahorita, esto es tema para un módulo mucho más grande, mucho más complejo, sobre todo lo que es niñez y desarrollo. Sin embargo, pues tener en cuenta todos los cambios físicos, por eso les recomiendo mucho el libro de Papalia, donde se detallan uno a uno las características de estas edades, ¿cierto? Como la adquisición del lenguaje, la adquisición de la marcha, el desarrollo de procesos cognitivos, el inicio en la etapa escolar, que son aspectos que vamos a encontrar acá. El inicio en las relaciones sociales, que ya lo encontramos más en la niñez media. Más adelante vamos a encontrar todo lo que es la adolescencia, que va de los 11 más o menos hasta los 20 años, digamos que algunos autores dicen 18, otros autores 20, pero bueno, tengamos en cuenta que lo más tarde que encontramos es a los 20 años, donde encontramos también cambios que son cognitivos, algunos cambios físicos que nosotros ya conocemos, la menstruación, los cambios físicos en los hombres, el crecimiento de vello corporal, algunos cambios también sociales como la influencia de los pares en esta etapa de desarrollo, y encontramos también lo del test temprano, ¿cierto? Que va de los 20 a los 40 años. En esta etapa de la adultez temprana encontramos que hay algunos teóricos como Erikson, que son los que nos van a hablar de todo lo que es el desarrollo social de los adultos. En esta etapa los cambios físicos están más relacionados, por ejemplo, a aspectos como el embarazo, aspectos por ejemplo, más de crecimiento cognitivo y crecimiento social que hacia el crecimiento físico, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a encontrar que en el desarrollo físico ya se alcanza el máximo de la condición física. Vamos a encontrar que los pensamientos y los juicios morales son más complejos, y vamos a encontrar que hay unos rasgos y unos estilos de personalidad que ya son estables, y pues durante la vida igual durante el resto de las etapas también pueden cambiar, pero pues ya más o menos entre los 25 y 35 años ya somos más estables, ya tenemos una personalidad
construida. Vamos a ver que vamos a tener un estilo de vida y pues desde diferentes teorías hay unos estilos de vida muy específicos. Encontramos también que la mayoría, casi todos se casan, no tienen hijos, o encontramos, por ejemplo, ahorita con estos nuevos cambios sociales, pues muchos se dedican a viajar, montan sus empresas, bueno, y diferentes estilos de vida que se están adaptando en la actualidad. Siguiente a esto vamos a encontrar la adultez media. En esta vamos a encontrar que ya desde los 40 a más o menos los 65 años, vemos que empieza a haber un deterioro en el cuerpo, bueno, un deterioro más que todo en las capacidades, sobre todo en la vista, en la resistencia, empezamos a ver que ya se pierde elasticidad en la piel, las habilidades mentales llegan a su máximo y digamos que son personas que se vuelven muy prácticas para resolver problemas porque ya tenemos una experiencia de vida. Y pues en el desarrollo social, pues ya sigue un desarrollo del sentido de la identidad, que se produce más o menos a la mitad de la vida, y ya tenemos más responsabilidades profesionalmente en esta etapa de desarrollo, ya hemos logrado nuestras metas. Encontramos la adultez tardía, que va de los 65 años hasta el final de la vida. La mayoría de las personas son sanas, activas, y aunque se disminuye la capacidad de la salud y las capacidades físicas, pues son personas muy activas. Casi todas las personas están mentalmente alertas. Hay algunas personas con algunas enfermedades que vamos a encontrar que son degenerativas y algunas heredadas, Alzheimer, demencias. Entonces, algunas áreas de la inteligencia, como la memoria, se van a deteriorar. Pero igual algunas, o sea, digamos que los adultos mayores empiezan a compensar estas fallas pues con otras cosas, anotando más, haciendo ejercicios mentales, bueno, en fin. En esta etapa vamos a encontrar que se encuentra el retiro y socialmente, digamos que ellos desarrollan estrategias más flexibles para enfrentar las pérdidas personales y la inminencia a la muerte. Recordemos que son personas cuyos amigos ya por la edad pues van a empezar a fallecer más, entonces tienen unos procesos de duelo más elaborados. La familia y los amigos presentan un apoyo importante, sin embargo, pues encontramos que hay algunos adultos tardíos que por sus condiciones o las pérdidas de capacidades a veces pues son muy relegados, pero como les decía, esto vuelve a ser un tema de otro módulo, más específicamente cada uno de estas etapas en el desarrollo. Encontramos desde diferentes enfoques, ¿cierto? Vamos a encontrar que hay algunos aspectos del desarrollo que son importantes. Acá vamos a tomar estos aspectos que son desde la psicología educativa y desde lo que nos dice Papaya en su texto, y es el desarrollo físico, es decir, todos los cambios físicos que tenemos en cada una de nuestras etapas de desarrollo, el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo. En esta sesión vamos a ver todo lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. Vamos a verlo muy por encima, lo cual podemos profundizar a partir de los textos que vayamos leyendo. Dentro del desarrollo cognitivo vamos a encontrar dos exponentes principales, Piaget y Vygotsky. La teoría de Piaget pues, es una de las que más conocemos, ¿cierto? O sea, generalmente en la parte educativa, como mencionábamos en el módulo anterior, la psicología cognitiva ha realizado una gran influencia en los procesos pedagógicos y de enseñanza para conocer qué podemos enseñar y cómo lo podemos enseñar. Entonces vamos a encontrar en Piaget aspectos importantes, ¿cierto? Como encontramos dos procesos importantes, el de organización y el de adaptación. La organización es un proceso continuo de ordenamiento de la información, ¿cierto? Cada vez que llega una información, un estímulo nuevo, nosotros lo organizamos, y de experiencias y realizar categorías mentales. Piaget decía que nosotros tenemos unas categorías mentales que las vamos a constituir como esquemas, ¿cierto? Que son los sistemas o categorías de percepción y de experiencia. Entonces, cada vez que aprendemos algo nuevo, pues se va a ir a esa casillita o a esa categoría que nosotros encontremos. Y la adaptación que vemos acá es ese equilibrio, o ese ajuste que nosotros tenemos
hacia el entorno. Entonces, ¿cómo nos ajustamos hacia el entorno? Acá encontramos dos mecanismos esenciales que nosotros todos conocemos, y es, uno, pues la acomodación, que es, la asimilación, que es la adaptación de nueva información a esos esquemas, ¿cierto? Entonces yo lo asimilo, yo veo, por ejemplo, no, el reloj, entonces, bueno, lo voy a categorizar en mecanismos para mirar la hora, por ejemplo. O lo puedo categorizar por el reloj que es blanco, entonces colores blancos. Entonces cuando me pregunten cosas que sean blancas, pues yo voy a remitir esa categoría de blanco a mi reloj. Ya llegamos, después de esto, después que hay una asimilación, pues ya vamos a ir a la acomodación, donde se alteran estos esquemas, ¿cierto? Esas categorías que tenemos que ya son existentes y creamos unos nuevos en respuesta a una información novedosa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros o cuando el niño está aprendiendo a escribir, entonces se aprende las vocales, pues ya tengo vocales, pero eso se amplía a el abecedario, porque las vocales están en el abecedario. Y después ya lo puedo adaptar a palabras, ¿cierto? Entonces tengo mis palabras y la palabra va en una oración, pero la oración puede ir en una frase, pero la frase puede ir en un párrafo, pero el párrafo puede ir en un texto. Entonces voy ampliando ese esquema y lo voy acomodando a la información que voy adquiriendo. Entonces tengo la asimilación, que es información nueva que llevo y la almaceno. Y la acomodación, que es información que amplío de mis esquemas y de lo que ya sé. En esta teoría vamos a encontrar dos aspectos importantes, ¿cierto? Que es el equilibrio y el desequilibrio que nos hablaba de ayer. Dice que el equilibrio es la búsqueda de equilibrio mental entre los esquemas cognitivos y la información del ambiente, es decir, lo que yo ya sé y lo que está pasando afuera. Y el desequilibrio es una condición de estar fuera de balance, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Es cuando una persona, su pensamiento o sus ideas no sirven para resolver un problema o para comprender una situación, ¿cierto? Entonces, es algo como que no entiendo o no comprendo es lo que está sucediendo con base en mis esquemas. Vamos a poner un ejemplo que sea muy claro para nosotros. Por ejemplo, bueno, tomemos como ejemplo algunas corrientes como el feminismo, ¿cierto? Entonces, el feminismo dentro de sus teorías y de lo que busca es una igualdad, ¿cierto? Una equidad entre los derechos de hombres y mujeres. Pero para algunas personas es difícil comprender que exista ese feminismo porque todos tenemos los mismos derechos, según los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos, sin embargo, ¿por qué las mujeres o por qué estas feministas buscan que todos tengan igualdad de derechos? Entonces ahí viene ese conflicto de bueno, ¿por qué esto que está pasando ambientalmente no va con mis ideas? ¿Cierto? Porque si yo ya sé que hay unos derechos humanos, ¿por qué hay mujeres que exigen más? ¿Cierto? Que exigen más derechos, que exista una igualdad. Entonces, ahí yo no lo entiendo desde mi posición, pero la persona que me lo está explicando, pues sí lo va a entender porque tiene o ya ha logrado ese equilibrio entre lo que conoce y lo que es. Digamos que si lo vemos dentro de las teorías actuales, vamos a hablar de una deconstrucción. Es tomar eso que yo conozco, analizarlo, deconstruirlo para volver a construir un conocimiento nuevo. Entonces, vamos a hablar también de que ese desequilibrio, pues muchas personas no llegamos a tener. Piaget habla de unas etapas de desarrollo, las cuales voy a nombrar muy rápidamente, con sus características. Vamos a encontrar una etapa sensoriomotriz, que él menciona que va desde los 6 a los 2 años. En esta etapa sensoriomotriz vamos a encontrar que el niño empieza a imitar, tiene una mejor memoria y va desarrollando un poco más el pensamiento, ¿cierto? Entonces encontramos que en esa imitación el niño empieza, por ejemplo, a desarrollar el lenguaje, la marcha, el gateo, empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros jugamos con los bebés a cubrirnos con la manta, y ellos saben que pues después, o sea, que no es que se desaparezcan, sino que van a aparecer, solo que no están en un lugar donde mi campo visual los alcance a ver. Y ya pasa de los actos reflejos, o sea, ya no lo hago por reflejo, sino lo hago de una forma, no, empiezan a tener o a desarrollar habilidades ya más por
por una acción dirigida y más pensada. Después encontramos unas etapas preoperacionales que van más o menos de los 2 a los 7 años, en donde el niño desarrolla el lenguaje, o sea, tiene un lenguaje más fluido, pero pues esto es gradual, ¿cierto? Tiene un pensamiento más simbólico, ya puede, digamos, por ejemplo, dentro de su imaginación, decirle, no, ¿dónde dejaste el lápiz? Y él ya sabe cuál es el lápiz y ya sabe cuál es el símbolo de esto. También los símbolos lo vemos a partir de la escritura, cómo entendemos, o bueno, cómo comprende el niño este pensamiento simbólico. Es capaz de pensar en operaciones lógicas en una dirección. O sea, lo vemos nosotros en las teorías pues ya de conversión, que el niño cree que en un vaso, en este vaso no puede haber lo mismo que en este vaso porque es más pequeño, pero este es más ancho. O sea, no entiende esos pensamientos de conversión. Y pues tiene dificultad para entender el punto de vista del otro. Lo que hablábamos un poco también de las corrientes del feminismo, o sea, si no está en mi sistema, es muy difícil comprenderlo. No es imposible, pero es difícil. Y vamos a las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. En estas operaciones concretas, pues el niño ya puede resolver operaciones y problemas concretos o prácticos que sean de forma lógica. Entiende la conservación, ¿cierto? Ya sabe que, por ejemplo, con la plastilina, que es el ejemplo clásico que nosotros tenemos, que si es una barra de plastilina y yo la froto en mis manos y la hago como bolita, pues va a seguir siendo la misma plastilina, solo que pues cambió de forma. Y comprende esa reversibilidad, ¿cierto? Que es esta bolita que yo tengo, pues ahora la puedo extender y vuelve a ser una barrita. No la misma porque pues muchas veces no nos queda igual. Y las operaciones formales. Digamos que acá vamos a encontrar que desde los teóricos, algunos afirman que no todas las personas llegan a estos procesos formales, que va de los 11 años a la edad adulta. Bueno, ya resolvemos problemas abstractos, por ejemplo, el que les ponía de las feministas, es un problema abstracto, de forma lógica, ¿cierto? Esto va a generar muchas discusiones también, digamos, por ejemplo, ahorita frente a diferentes corrientes. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros ya tenemos nuestras ideas y nuestros pensamientos, entonces pues a veces va a generar un poco de conflicto. Vamos a encontrar que el pensamiento se vuelve más científico, vamos a hablar también del método científico, de comprobar, de generar hipótesis y demás. Y desarrolla preocupaciones por temas sociales y su identidad, ¿cierto? Pues acá ya vamos a encontrar que a los 11 años hay algunos chicos, bueno, no, todos los chicos están entrando en la adolescencia, pero pues vamos a encontrar que hay algunos que sí se preocupan más por temas sociales o políticos que otros que solo se preocupan por su identidad. Entonces, pues bueno, diferentes formas de pensamiento. Ya en este punto vamos a encontrar la perspectiva sociocultural de Vygotsky, ¿cierto? Esta teoría sociocultural tiene 3 aspectos básicos que vamos a abordar ahora. Uno de ellos es las fuentes de pensamiento individual, ¿cierto? Vamos a retomar o a tener en cuenta que Vygotsky hablaba que el aprendizaje, pues uno se da por imitación, complementando un poco lo que decía Piaget, y que dentro de esa imitación pues también hay personas que me pueden ayudar y que esto debe generarse a partir de pequeñas claves que se le dan a la persona para que genere ese conocimiento y ese aprendizaje. Acá encontramos, digamos que dentro de la teoría de Vygotsky, uno de los primeros enfoques hacia el constructivismo, y pues lo que vemos nosotros son la zona de desarrollo próxima, que lo vamos a profundizar ahorita más adelante. Bueno, rápidamente el proceso de pensamiento. Entonces, el proceso de pensamiento lo vamos a hablar como un proceso que es continuo y de cooperación, ¿cierto? De construcción cooperativa del conocimiento. Todos aportamos a esta construcción del pensamiento o a esta construcción del conocimiento y ahí vamos a generar unos pensamientos que ya son individuales y estos aportan a la construcción de lo que estamos haciendo, de lo que estemos aprendiendo. El siguiente aspecto que encontramos son las herramientas culturales. Según Vygotsky, cada cultura tiene unas herramientas culturales que permiten la motivación personal.
Eh, y pues que la idea es que los niños utilicen estas herramientas en su propia construcción de su mundo físico y social. Es decir, a partir de lo que nos enseña la cultura, yo podría construir podría construir mi pensamiento de lo que es social, de lo que es físico, y ir a partir de ahí generando nuevos conocimientos. Y encontramos la zona de desarrollo próximo. Y entonces acá Vygotsky nos habla que la zona de desarrollo próximo es una fase que el niño puede dominar una tarea si se le ayuda y si tiene los apoyos adecuados. Pero lo vamos a ver más adelante. Esta imagen que es de Woolfolk del 2015 en su libro de psicología educativa. En este texto pues ella plantea estos tres aspectos. Uno, pues lo que el niño ya sabe, ¿cierto? Lo que no le enseñé es demasiado aburrido, ¿cierto? O sea, él ya sabe, yo para qué le voy a explicar algo que el niño ya entiende, ya comprende, de pronto para ustedes, para algunos de ustedes cuando vean este video dicen, no, pero sí, yo ya sé de Piaget, yo ya sé de Vygotsky, entonces pues en ese momento va a ser algo aburrido. Sin embargo, dentro de la zona de desarrollo próximo es lo que el aprendiz podría entender con un guía, ¿cierto? O sea, no ha llegado ahí, está en ese espacio. Y por último, es lo que el aprendiz aún no está preparado o no es capaz de aprender, porque es demasiado difícil o porque no ha tenido las señas indicadas, ¿cierto? O no se le ha enseñado. Entonces, la idea es que el niño, o bueno, si o el estudiante, en esa zona de desarrollo próximo, entonces buscamos con la ayuda de un docente, con la ayuda de un compañero que esté más avanzado, lograr que él llegue a esa zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Llevarlo ahí para que pueda entender lo que es más difícil. Entonces es buscar diferentes herramientas para que él construya su conocimiento, su aprendizaje a partir de pequeñas señas o pequeñas reglas que nosotros vamos a encontrar desde esta parte sociocultural, y es decir, a partir de lo que otras personas puedan ayudarle a llegar ahí. Por último, en este módulo vamos a ver lo que es el desarrollo del lenguaje. En esto vamos a identificar que para desarrollar para que un niño desarrolle el lenguaje, uno debe aprender a interpretar las intenciones de los demás y dos, descubrir patrones en las formas en que las personas utilizan esas palabras. Es decir, todos nosotros con las palabras tenemos una intencionalidad y el niño cuando desarrolla el lenguaje debe interpretar qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, si yo voy a hablar de este marcador, ¿cierto? Esto es un marcador, el niño debe comprender que yo estoy hablando de este marcador y que este marcador sirve para escribir y qué intención tengo yo con este marcador, ¿cierto? O con el uso de esa palabra. Por ejemplo, cuando le decimos no, ¿cierto? Entonces, si el niño, él me comprende cuando yo le digo ese no, cuando lo estoy regañando. Entonces, comprendiendo estos dos puntos de vista de interpretar las intenciones de los demás y descubrir los patrones, vamos a identificar que el niño va adquiriendo una cantidad de palabras a medida que va avanzando su desarrollo. El día de hoy solo vamos a hablar de los niños de los 2 a los 12 años, a los 6 años, perdón. Entonces, encontramos que los niños de 2 a 3 años tienen un vocabulario de más o menos de 450 palabras. Estas 450 palabras incluyen el identificarse, o bueno, uno identificar las partes del cuerpo y otras utilizar el yo para referirse a sí mismo, ¿cierto? Ya combina más sustantivos con verbos, algunos. Usa oraciones cortas para solicitar o pedir las cosas, identifica los colores, conoce el significado de lo que es grande, de lo que es pequeño, y le gusta escuchar la misma historia en repetidas ocasiones, y realiza preguntas, ¿dónde vamos? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, algunas de las herramientas que podemos, o las estrategias para fomentar el desarrollo es ayudar al niño a escuchar y seguir instrucciones a través de juegos sencillos. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer a través de esos, por ejemplo, cuando queremos que los niños recojan las cosas en el salón de clase. Entonces, listo, bueno, vamos a recoger entre todos los juguetes que son rojos y lo hacemos un juego para que el niño vaya siguiendo esas instrucciones. Describir lo que estamos haciendo también le ayuda mucho al niño a desarrollar el lenguaje. Entre los 3 y 4 años, el niño cuenta con un vocabulario de más o menos 1000 palabras.
puede contar una historia, ¿cierto? Entonces, no, es que yo iba al colegio y en el colegio pasó esto y fulanito me dijo esto, entonces, bueno, ya narra más una historia. Digamos que las oraciones usan entre más o menos entre 4 y 5 palabras. Conoce su apellido, conoce dónde vive y pues se sabe las canciones infantiles. Una estrategia para ayudar a los niños a hablar de semejanzas y diferencias. Ayudar al niño a contar historias a través de los libros, entonces incentivarlos que con los libros pues ellos a través de las imágenes puedan ir contando las historias de lo que ellos creen, que juegue con otros niños, o sea, el lenguaje entre los niños es vital para que ellos puedan desarrollar esa comunicación. Entre los 4 y los 5 años, los niños cuentan con un vocabulario de más o menos 1500 palabras. Usa el tiempo pasado, digamos que diferente a los niños de 3 a 4 años, pues ellos aún no lo usan, pero bueno, acá ya empezamos a utilizar el tiempo pasado. Sabe los colores, las formas, hace preguntas de por qué y quién, ampliándolas a el dónde, ¿cierto? Ya tiene más conciencia de la justificación. Por eso los niños entre los 4 y los 5 años preguntan tanto, ¿y por qué? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué estás cocinando? ¿Y por qué? Bueno, entonces empezamos a hablar de esos y por qué. Una estrategia es ayudar al niño a ordenar objetos, o que el niño le ayude a ordenar objetos, animales, cosas, juguetes, por ejemplo. Por ejemplo, que el niño aprenda a usar el teléfono, aló, hola, ¿con quién hablo? ¿Cierto? Que empiece a desarrollar ese lenguaje. Bueno, que el niño también invente historias, ¿no? No, hay ocasiones que dicen, no, pero es que inventan historias y son mentiras. Hay que identificar cuál es la historia real y cuál es la historia que está inventando el niño. Y entre los 5 y los 6 años, el niño tiene un vocabulario de alrededor de 10.000 palabras. Bueno, define los objetos por su uso. Entonces, no, el marcador sirve para escribir. Conoce las relaciones en el espacio, por ejemplo, encima de, debajo de, junto a, y los opuestos. Entonces, si es de día o de noche, entonces ya sabe cuál es el opuesto, si es claro o oscuro, ya lo reconoce. Conoce las direcciones, entonces, por ejemplo, la dirección de su casa, y entiende los conceptos de igual y diferente cuando está realizando un discurso. Entonces, igual a, diferente a. Y pues ya usa diferentes oraciones. Ya más adelante pues encontramos que de ahí en adelante pues los niños van a adquirir un mejor lenguaje, pero más o menos a los 6 años los niños ya deben tener un lenguaje más fluido y una pronunciación adecuada. Si ya identificamos que no hay una pronunciación adecuada, realizar remisiones, por ejemplo, a terapeutas ocupacionales, identificar nosotros cómo le podemos ayudar a los padres de familia también en casa. Algunos niños que no cuentan con un lenguaje adecuado, pues también puede ser identificar si hay problemas físicos para que se desarrolle el lenguaje. 2, qué estimulación está recibiendo en casa, qué actividades puede realizar y que no haya ningún defecto físico para que el niño no pronuncie bien, ¿cierto? Entonces, pues, en adelante, de los 6 años en adelante, mantener conversaciones con el niño le permiten adquirir nuevas cosas. El leer, ¿cierto? Leerle, que él lea todos los días. Hacer preguntas en las que el niño tenga que pensar y hablar, ¿cierto? Que sean lógicas, no preguntas de sí y no, sino más elaboradas para que podamos desarrollar ese lenguaje. Hasta este punto hemos hablado de 2 aspectos importantes del desarrollo y del ciclo vital, que son el desarrollo cognitivo y lo que es el desarrollo del lenguaje. Son aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta dentro del proceso de psicología educativa. Recordemos que uno de los principales procesos es, uno de los principales principios es el desarrollo, para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestros procesos educativos. Identifiquemos dentro de nuestro proceso como docentes cuáles de estas teorías conocíamos ya, cuáles no conocíamos y qué podemos profundizar de este tema. Recuerden leer el libro de Psicología Educativa de Linda Wohlfolk para que les permita ampliar estos conocimientos de los que estamos hablando. Y también revisar el libro de Papalia para profundizar en los temas de desarrollo y cómo se producen estos
en los niños, niñas y adolescentes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.